invitarles a buscar ahí en sus Biblias el texto que quiero estar usando, que es Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 11 al 12. Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 11 al 12. He querido titular el mensaje en esta mañana, Peregrinos y extranjeros. Dice ahí la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 11 al 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos que tu palabra nos pueda hablar en este momento, que tú puedas guiarnos hacia toda la verdad, que tu Espíritu Santo pueda estar obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas, y que nosotros seamos receptivos y obedientes al mensaje de tu palabra. Estamos en tus manos, me humillo delante de tu presencia y te ruego que seas tú quien uses mi vida en este momento. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bien, cuando hablamos de peregrinos, extranjeros, pueden venir muchas cosas a la mente, sobre todo porque para nosotros son palabras totalmente diferentes. Cuando pensamos en un peregrino, pensamos en una persona que está haciendo un viaje, ¿verdad? Y quien, por ejemplo, viene de un trasfondo católico, sabe que una peregrinación es un viaje a Tierra Santa. Entonces, eso es como uno de los hitos dentro de la fe católica. O sea, si usted nunca ha ido a Jerusalén, eso es algo que tiene que hacer como parte de su vida espiritual. Esa es la manera en que asociamos nosotros la peregrinación. Ahora, cuando hablamos de extranjería, ya esos son otros 20 pesos, porque ya los extranjeros tienen otra connotación, ¿no? Por ejemplo, ahora en Cuba está de moda que usted tenga otra nacionalidad, ¿sí? Si usted se puede sacar otra nacionalidad, ya usted deja de ser cubano y se convierte en extranjero. Y por supuesto, quien tiene una nueva nacionalidad, lo que quiere es irse de este país. Entonces, convertirse en un ciudadano de otro lugar. Siente que ya no es parte de esta realidad. Pero también hay quien vive como un extraño en otro país por no ser del lugar. Y al mismo tiempo eso lo convierte en un extranjero en otro lugar. Siempre he dicho en los sermones, cada vez que he predicado o enseñado, que ser un extranjero no es algo tan bueno. Ser un extranjero realmente es algo difícil, porque cuando usted es un extranjero, usted no tiene derechos, usted no tiene quien lo defienda, usted está viviendo en una cultura que no conoce, costumbres extrañas a usted, ¿verdad? Y fíjese si es así que cuando los cubanos se van de Cuba, la gran mayoría, ¿para dónde quiere ir? Quiere ir para Miami, porque ahí es donde hay más cubanos. Y por supuesto, los cubanos funcionamos como si fuera una especie de gueto. Todos nos vemos en un lugar y ya hacemos un grupo aparte. No queremos saber de más ninguna otra cultura, no queremos saber de más ningún otro grupo. Yo recuerdo que cuando en los viajes que hice a Inglaterra con un grupo de cubanos para prepararme allí en Cambridge, nosotros nos gustaba irnos a un apartamento donde habían 3 de los nuestros allí viviendo y nos vendíamos los 10 en el apartamento y entonces era rotativo. Todos los días le tocaba a una persona distinta cocinar. El día que me tocaba a mí, ese día era espagueti fijo. Ese era el menú, no podía haber otra cosa. Uno no puede ponerse a inventar tampoco. Así que, pero todos nos reuníamos allá arriba. Y ahí almorzábamos, allí comíamos, ahí hacíamos el entretiempo, pero éramos los cubanos solos nada más.
Por supuesto, era en un lugar donde habían otras culturas, otras personas de otros países estudiando. Y en ese lugar había un salón que era común, que funcionaba muchas veces como un comedor, donde supuestamente todos los residentes y todos los que estaban usando la institución debían ir allí para relacionarse, para compartir. El almuerzo es para compartir, pero ¿qué hacían los cubanos? Se iban aparte. Y uno de ellos que nos cogió mucho cariño un día fue y nos tocó la puerta del apartamento y vino con su plato en la mano. Él era británico, vino con su plato en la mano y dijo, los cubanos me dejarían entrar a su gueto para poder compartir con ustedes. O sea, nosotros nos sentíamos como extranjeros, pero la sensación de extranjero no era algo agradable para nosotros. Nos hacía sentir mal porque era una cultura en la que no dominábamos muy bien el idioma, las costumbres eran sumamente diferentes, el silencio tenía un precio sumamente elevado para ellos, había que hablar bajito. Imagínense ustedes cómo somos nosotros los cubanos también. Estando en ese tiempo allí, un día nos invitó un pastor cubano de nuestra obra que estaba en Londres a ir a visitar Londres y que él nos iba a dar un recorrido por la ciudad y ese día, por supuesto, lo íbamos a disfrutar muchísimo. Y mientras estábamos caminando la ciudad, paramos frente a un McDonald's y él entró a ver si tenían capacidad para nosotros. El lugar estaba bastante lleno. Y mientras nosotros esperábamos afuera, porque él estaba adentro, empezamos a conversar entre nosotros acerca de lo que estaba pasando y todo. Y de repente pasa una persona por ahí y dice, ¿ustedes son cubanos? Y nosotros nos quedamos, sí, somos cubanos. Dice, yo también soy cubano. O sea, como que todos nos conocíamos, porque el cubano se conoce donde quiera que se pare en este mundo. O sea, no sé si es el acento, si es el aguaje, es la forma en que hablamos. Hay algo que realmente nos identifica. Ahora, nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo. En Cristo todos nosotros tenemos una nueva forma de ser. Donde quiera que un cristiano se para, se sabe que es cristiano. Algo lo identifica, algo se deja ver en su persona de tal manera que se hace evidente. Y como tenemos una nueva identidad en Cristo, también debemos tener presente que al mismo tiempo tenemos una nueva nacionalidad. Una nueva nacionalidad que tiene sus particularidades porque es una nación que no es de este mundo. Jesús le dijo a Pilato allí cuando estaba siendo juzgado, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, si nosotros tenemos una nueva identidad, tenemos un nuevo pasaporte y esa nueva identidad responde a una nacionalidad del reino de Dios y ese reino no es de este mundo, ¿qué somos nosotros en este mundo? Somos extranjeros. Somos peregrinos y somos extranjeros. Pedro le dice allí a las personas a las que él está escribiendo lo siguiente: os ruego como a extranjeros y peregrinos. Muchas veces queremos encajar en el mundo, pero siempre nos vamos a encontrar con el desafío de que no podemos encajar porque no somos de este mundo. Y es interesante porque usted sigue viviendo en este mundo, pero una vez que usted se ha entregado a Jesucristo, usted comienza a darse cuenta de que ya no encaja en la forma de vivir de las personas que le rodean. Por lo tanto, viendo todas estas cosas, tenemos que afirmar lo siguiente: somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Por lo tanto, en primer lugar, Pedro nos exhorta a que nos alejemos de los deseos carnales. Una de las cosas que nos hace diferentes a los ojos de las personas es que las personas de este mundo se identifican por ser gente que persiguen sus deseos carnales. Gente movida por lo que siente. Gente movida por lo que gusta. La Biblia habla de que los hijos de Dios estamos llamados a vivir de una forma diferente. Pedro le dice a las personas a las que él le escribe: os ruego que os abstengáis de los deseos carnales. Y esto nos ubica en el plano de como si fuésemos de otra parte.
como si fuésemos de otra parte. Cuando una persona va a un lugar y en ese lugar hay toda una costumbre, hay toda una cultura, hay toda una forma de ser y usted actúa diferente a como esas personas se comportan, ¿qué es lo primero que dicen? Tú no eres de aquí, ¿verdad? Tú no eres de aquí. Pero incluso eso nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Que a lo mejor llevamos tiempo sin ir a un lugar, ¿verdad? Me pasó recientemente en el último viaje que hice a Inglaterra. Cuando regresé, que entré por la aduana, ellos entregan un formulario donde usted tiene que declarar varias cosas. Pero yo hacía tantos años que no viajaba que yo ni me acordaba de eso. Así que cuando empiezo a pedir orientación, usted sabe cómo somos los cubanos. La persona que está atendiendo me dice, pero tú no eres de aquí, ¿no? Yo digo, si soy de aquí. Pero ven acá. ¿Y dónde tú has estado todo este tiempo? Digo, no, yo aquí, ¿dónde voy a estar? ¿Qué me hacían a mí en otra parte del mundo? Bueno, o sea, cuando usted no encaja con la forma en que las personas se comportan y actúan, la gente piensa que usted es una persona extraña, que usted es alguien raro. Así que cuando Pedro le está diciendo a sus hermanos que se abstengan de los deseos carnales, les está pidiendo que actúen de una forma diferente, porque ellos ya son diferentes, como si fueran de otra parte. Hay una frase muy común que muchas veces nosotros usamos, que es como hablar de las cosas que existen en nuestro mundo. Dice, como si fuera de otro planeta. Y por supuesto las cosas no son de otro planeta. Pero nosotros los creyentes somos de otra dimensión. Los hijos de Dios pertenecemos a un reino diferente. Cuando actuamos, la gente piensa de nosotros cosas que no debiera pensar, simplemente porque no encajamos en el molde en el que ellos viven. Porque no hacemos las cosas que ellos hacen. Porque actuamos, pensamos y hablamos de una forma diferente. Recordemos el suceso en el que Pedro está allí intentando calentarse en la fogata y está siguiendo a Jesús, que lo han llevado al palacio de Herodes, pero él quiere entrar camuflado, no quiere que la gente se dé cuenta de que él es discípulo. Y sin embargo, una de las cosas que la gente que lo detecta le dice es, tú eres de él. Porque es que incluso hasta tu forma de hablar te delata. Una de las cosas que Pedro le pide a sus hermanos es que se abstengan de los deseos carnales. Mire, nosotros tenemos deseos. Deseos que son propios de nuestra naturaleza pecaminosa. Son aquellas cosas que salen con tremenda facilidad. Como decimos nosotros, con tremenda naturalidad. Uno se esfuerza por no hacerlo, pero sale. Y Pedro reconoce que eso es una realidad en la vida de muchos creyentes. Pero también nos exhorta a que nos abstengamos. Los hijos de Dios hemos sido llamados a vivir un estilo de vida que niega precisamente el deseo natural que tenemos para simplemente agradar al Señor. Si nosotros fuéramos a vivir por lo que sentimos, puede que en muchos momentos podamos sentir cosas buenas, pero al mismo tiempo también sentimos cosas malas, ¿verdad? Porque cuando usted se faja con su pareja o hay discusión, usted quiere largarse, usted quiere perderse. Usted no puede actuar de acuerdo a lo que siente porque hay cosas que están por encima de sus sentimientos. Cuando sus hijos le han dado un día tan pero tan ajetreado que lo tienen loco, que ya son las 8 de la noche y usted quiere que se acaben de dormir, usted comienza a sentir cosas que no son buenas. Son deseos carnales no buenos. Y tiene que pedirle al Señor que le siga dando paciencia y tiene que abstenerse incluso de esos deseos por amor a sus hijos. Pero estamos citando simplemente cosas quizás que le puedan producir gracia, que le puedan producir humor, pero hay otras cosas que son mucho más serias. Hay otras cosas que ni siquiera nosotros queremos que la gente sepa que están en nosotros. Pedro nos dice, absteneos de todos vuestros deseos carnales. Tú y yo estamos en Cristo. Tú y yo tenemos una mente renovada, tú y yo tenemos un corazón transformado y lavado por la sangre de Jesucristo, pero seguimos viviendo en esta naturaleza caída.
Tú y yo seguimos teniendo lucha con el pecado. Tú y yo seguimos teniendo lucha con lo mal hecho. Y eso es lo que confunde muchas veces a las personas que vienen a Cristo. Porque ellos quieren acercarse genuinamente con un corazón sincero, pero al mismo tiempo encuentran que siguen luchando con el mismo deseo. ¿Y qué piensan? No, eso es un acto de hipocresía. Porque si yo voy a ser cristiano, yo tengo que dejar todo eso. Déjame darte una buena noticia. No necesitas sentir que ya no luchas con eso para entregarte a Jesucristo. Dios quiere que te entregues y sigas luchando contra eso. Dios quiere que te rindas a Él y sigas peleando contra ese deseo, porque no vas a poder pelear contra aquello que sabes que está mal hecho si tu corazón no está rendido a Jesucristo. Entonces no se trata de rendirte a Jesucristo cuando ya tú venciste ese problema en tu vida, cuando ya tú venciste ese vicio, ese pecado, esa mala manera de pensar. Se trata todo lo contrario. Cuando tú te entregues a Jesucristo, Cristo te va a dar todas las herramientas y todos los recursos que tú necesitas para pelear precisamente contra ese vicio contra el que no puedes, contra ese mal pensamiento contra el que no puedes. Esa es la manera. Y la manera de hacerlo es abstenerte. Abstente de hacer lo malo. Abstente de darle a la carne lo que la carne te pide. Hay un pensamiento que siempre me ha dado gracia, que a veces se pone en algunos lugares, donde dice que el cuerpo pide muchas cosas, pero al final si el cuerpo te pide trabajo, no. Porque al cuerpo no se le pueden dar todos los gustos. Ahora piense usted en lo siguiente. Si el cuerpo te pide a Cristo, dale Cristo. Si te pide oración, dale oración. Si te pide palabra, dale palabra de Dios. Pero si te pide deseos carnales, porque al cuerpo no se le pueden dar todos los gustos. Si tenemos la capacidad de saber escoger lo que queremos y rechazar lo que no queremos, con la ayuda del Señor podemos abstenernos de aquello que no queremos por el simple hecho de agradar a Cristo. Tú y yo tenemos que abstenernos de lo que a Dios no le agrada, porque eso batalla contra el alma. Y esa pelea que es en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, el apóstol Pablo la refiere en Gálatas capítulo 5, cuando nos dice lo siguiente. Quiero que entiendas esto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Bienvenido a la vida cristiana. La vida cristiana es una lucha entre la carne y el Espíritu. Cuando hablamos de la carne, hablamos de la naturaleza pecaminosa. Hablamos de lo que a Dios no le agrada. Hablamos de esta existencia terrenal alejada de Dios. Y esa existencia terrenal alejada de Dios está en contra del Espíritu de Dios. Pero cuando uno acepta a Jesucristo, el Espíritu de Dios viene a la vida del creyente y entonces se establece esta lucha entre lo que quiero hacer y lo que no puedo hacer. Entre lo que a Dios le agrada y lo que me agrada a mí. Pero si sois guiados por el Espíritu, buenas noticias, no estáis bajo la ley. Cuando tú peleas este tipo de batalla, necesitas depender del Señor. Necesitas saber qué parte de tu vida va a tener mayor fuerza. ¿A qué parte de tu vida le vas a dar más importancia? ¿A cuál vas a alimentar más? ¿Si los deseos carnales o los deseos del Espíritu de Dios? Y comienza a hablar de que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una lucha espiritual en el creyente. Por eso es que nosotros somos peregrinos y extranjeros para la gente de este mundo. Porque la gente de este mundo no ve mal hacer tantas cosas que nosotros sí nos cuestionamos. Que nosotros sí decimos, ¿le agradará al Señor? ¿Quién en este mundo se pregunta eso? Es que este mundo te dice, si lo quieres, hazlo.
Esa es la filosofía que nosotros estamos viviendo. Si lo quieres, hazlo. ¿Quiere que les dé otra filosofía? Sigue a tu corazón. ¿Cuántos no han escuchado de eso? Eso es de novela. Sigue a tu corazón. Escucha a tu corazón. ¿Qué te va a decir el corazón? El corazón te va a decir lo que tú quieras escuchar. Porque engañoso más que todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo comprenderá? Entonces tú tienes que depender del Señor. Y cuando tú empiezas a actuar como un cristiano, para la gente te conviertes en alguien extraño. Pero tienes que pelear. Tienes que pelear. Mientras más tú peleas contra los deseos que hay en ti, que te impulsan a apartarte del Señor, mientras más tú peleas contra eso, mayor deseo por el Señor tú tienes. Y mientras mayor deseo por el Señor tú tienes, más fuerte tú peleas contra aquello que quiere apartarte. La clave está en echar la pelea. Tienes que abstenerte de lo que te aleja de Dios. En último lugar, dice Pedro que necesitamos tener una buena manera de vivir. Una cosa está aparejada a la otra, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Tú y yo vivimos en un mundo que no es cristiano. El mundo en el que tú y yo vivimos está lleno de personas que no aman al Señor. Y son personas que te están viendo vivir. Son personas que te están escuchando hablar. Quizás no ven cómo tú piensas, pero sí ven cómo tú actúas. Quizás no saben lo que hay en tu corazón, pero dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Verdad? Y hay cosas que a veces uno dice inconscientemente, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Esas son cosas que se escapan así, en los momentos menos esperados. Y la persona se le fue una frase y de pronto dice, ay, disculpe, pastor. Pero es que eso es lo que hay en el corazón. Si no abundara tanto, no se iría tan fácilmente. Bueno, qué bueno que eso pase delante de un cristiano, déjeme decirle, porque si pasa delante de una persona que no tiene a Cristo, el efecto es mucho más dañino y mucho más peligroso. Y debemos mantener una buena manera de vivir entre la gente que no conoce a Cristo. Fíjense, me llama la atención eso, porque delante de quién los cristianos muchas veces se esfuerzan en mantener una buena manera de vivir. Delante de los cristianos. Pero Pedro no está diciendo que sea delante de otros hermanos, dice delante de los que no tienen al Señor. Porque eso implica que usted está siendo honesto. No está intentando camuflarse, no está intentando dar una apariencia. Muchas veces funciona al revés, porque la persona quiere encajar en el grupo, quiere ser parte de lo que el grupo está haciendo. No quiere sentirse extraño, no quiere pensar que es un extranjero para esa gente con la cual trabaja, con la cual estudia o en ese hogar donde convive. Y para usted lograr eso, usted tiene que actuar como esas personas. Pero Pedro dice, mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Los gentiles a veces es un término que se usa para denotar esa parte no creyente. Es un término que a veces refiere de una forma metafórica el área de la sociedad donde viven las personas que no tienen al Señor. Sin hipocresía ni engaño, nosotros tenemos que vivir nuestra fe, soportando falsas acusaciones. Pedro dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Al principio de la iglesia cristiana existían muchas ideas erradas con respecto a los cristianos. Como era un movimiento que estaba empezando en el Imperio Romano, la gente ignoraba de qué se trataba ser cristiano. Entonces, lo que escuchaban por ahí lo tergiversaban. Ellos escuchaban que los cristianos comían el cuerpo de alguien y se tomaban la sangre de alguien. Entonces, decían, bueno, ellos son antropófagos porque
comen carne y toman sangre. Todos sabemos en el contexto cristiano que eso es celebrar la cena del Señor, pero ni se come carne ni se toma sangre. Simplemente el simbolismo, ¿verdad? De lo que representa la cena. Pero ellos incluso fueron acusados de sacrificar niños, fueron incluso acusados de practicar muchas otras cosas innombrables y todo era mentira. Las acusaciones que existían con ellos eran mentiras. Ahora uno dice, bueno, ¿y por qué la gente enreda tanto chisme y tanto brete sin saber? Usted mismo se ha dado la respuesta, sin saber. En aquella sociedad, mientras más involucrado estaba usted socialmente, más la gente le sabía a usted. No sé si me hago entender. Y como más la gente le sabía a usted, menos era dado a la especulación y hablar lo que no era. Pero cuando la gente no le sabe a usted, entonces la gente empieza a inventar historias y inventar cosas que para nada tienen que ver con eso. Así es como funciona el chisme. Un buen chisme se vale precisamente de la capacidad de ignorar la realidad. Porque cuando usted sabe cómo son las cosas, usted no va a inventar algo que no existe. Sabe que está mintiendo. Cuando las personas de aquel tiempo hablaban de los cristianos, hablaban en un sentido mal. Yo recuerdo que cuando yo fui de pastor a Batabanó, la iglesia tenía una mala fama. Y no era por un mal testimonio. A la iglesia le decían la iglesia de los ricos en Batabanó. Decía, la iglesia de los ricos. Sí, yo no voy ahí porque esa es la iglesia de los ricos. Yo después investigué, habían ciertas cuestiones que apoyaban esa idea. Número uno, era cierto que gente que tenía un negocio, que vivían del campo, incluso hasta un pintor famoso que vivía ahí en el pueblo, era miembro de esa iglesia. Ese pintor incluso exponía sus obras de arte en los Estados Unidos. Pero además de eso, cuando la gente iba a la iglesia, ¿cómo iba vestido? Pues iba vestido con una ropa elegante, por supuesto. Y todas esas cosas hacían que las personas pensaran que en la iglesia bautista, ahí había gente arrogante, había gente que se creían cosas, había ese mal criterio de que era la iglesia de los ricos. Y el pastor, jovencito de 22 años, estaba comiendo un cable tremendo porque no tenía ni juego de comedor, ni juego de cuarto, ni juego de sala. Y la casa era precisamente el edificio educacional de la iglesia donde allí se celebraban todas las clases de juveniles, de primario y de principiantes. Yo hubo días, domingos que me encontré la cama toda regada y era porque los niños habían subido a brincar donde yo dormía. Entonces, sí, era la iglesia de los ricos con el pastor pobre. ¿Pero por qué la gente hablaba así? Bueno, porque la gente ignoraba la realidad de los miembros. O sea, cuando existe esa ignorancia, nosotros podemos ser objetos del ataque de otras personas. Sucedió recientemente en nuestro país cuando se fue a aprobar el Código de las Familias. ¿Qué fue lo que pasó? Que por las redes sociales y por la televisión se empezó a divulgar erróneamente el criterio de los cristianos. Y fuimos tildados de fundamentalistas, como si ser fundamentalista fuera una mala palabra. Ahora, esa es una forma ignorante de emplear el término. Eso es una falsa acusación. Pedro nos dice que no perdamos el tiempo discutiendo para salvar nuestro estatus o nuestra forma delante de la gente. Pedro dice que debemos soportar las falsas acusaciones viviendo de tal manera que en el día de la visitación las personas que no conocen a Cristo glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras. Si la gente no nos conoce porque no se relaciona con nosotros, que al menos nos conozcan por la forma en que vivimos. Si la gente no nos conoce
porque no quieren saber del evangelio o porque tienen conceptos equivocados acerca de lo que es venir a la iglesia y ser un cristiano, que al menos conozcan a Cristo por la forma en que nosotros vivimos. Y que se den cuenta de que muchas de las ideas que tienen simplemente son mitos acerca de Dios, acerca de la vida cristiana. ¿Cuántas veces no le han dicho a usted en su cara? No, porque ser cristiano es no ir a la fiesta, no tomar, no tener mujeres, todas esas cosas. Y la persona lo que no piensa es que ser cristiano es ser una persona saludable, una persona que tiene buenas relaciones, una persona que tiene estabilidad familiar, una persona que disfruta la felicidad y la vida como Dios la diseñó. No, no piensa eso. ¿Cómo la persona puede empezar a considerar eso? Cuando te ve a ti vivir, cuando ve tu familia, lo unida que es, cuando te ve a ti gozoso en medio de los problemas, cuando ve que a pesar de todas las cosas por las que tú estás pasando, tú siempre estás alabando al Señor, tú siempre tienes un rostro distinto. Tú ves que con la mujer que tienes eres la persona más feliz del mundo, que no necesitas tener otras mujeres, que el dinero que a él no le alcanza porque se lo está tomando, porque se lo está fumando, tú lo puedes usar y tu familia está vestida y tu familia goza de salud. Cuando las personas ven las buenas obras que nosotros hacemos, consideran que no tienen la razón para seguir hablando falsamente de los cristianos. Jesús dijo en Mateo 5, del 14 al 16, lo siguiente. Y creo que Pedro se estaba haciendo eco de las palabras del Señor. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos peregrinos y extranjeros, simplemente porque el mundo no puede entender la forma en que nosotros vivimos, simplemente porque nosotros no encajamos en el molde que nos quiere poner este mundo. Pero Pablo le decía a sus hermanos, no os conforméis a este siglo. No te conformes a la manera de vivir de la gente que no tiene a Cristo. Tú no necesitas encajar, tú no necesitas caer bien, tú no necesitas que la gente te ame por lo que tú haces. Ya tú encajas en el reino de Dios porque has aceptado a Jesucristo. Ya tú le caes bien a Dios porque justificados pues por la fe tienes paz para con Dios. Ya tú tienes a alguien que te ame, que es Dios. Y por consiguiente tienes una familia que te ama, es la iglesia. ¿Qué más tú necesitas? Así que siéntete orgulloso de ser una persona extraña para este mundo. Siéntete orgulloso de ser una persona rara para la gente que vive en tu cuadra, para la gente que vive en tu casa y no son hijos de Dios. Siéntete orgulloso de eso porque un día ellos te van a dar la razón. Un día ellos van a tener que reconocer que lo mejor era haberse entregado a Jesucristo. Y a mí me gustaría que ese día fuera hoy. A mí me gustaría que hoy fuese el día que alguien en esta mañana, que toda su vida le ha dado la espalda a Dios, pueda entregar su vida a Jesucristo. Porque ha visto cómo somos nosotros. Porque se ha sentido impactado por el testimonio de alguien en esta iglesia. Porque alguien ha tocado su vida por la manera en que vive. Y quizás ha estado lidiando en su mente con este pensamiento. Caramba, yo pensaba que los cristianos eran gente rara. Que los cristianos eran gente de otro planeta. Yo tenía una mala idea acerca de los cristianos. Yo estaba equivocado, mi concepto no era correcto. Me gustaría ser tan raro como ellos. Me gustaría ser tan extraño como ellos. A fin de cuentas, Cristo le ha dado a ellos todo lo que yo quiero. ¿Por qué no lo puedo tener yo? ¿Qué necesito para tenerlo? Si has estado lidiando con este pensamiento, quiero decirte
Solo tienes que creer en Jesucristo y serás salvo. Abre tu corazón al Señor y serás una persona diferente. Dios quiere obrar en tu vida. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere entregar su vida a Jesucristo? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien en esta mañana quiere ser diferente? Dios te bendiga. ¿Alguien en esta mañana quiere entregarse al Señor? ¿Vivir una vida nueva? No importa que seas alguien extraño, Dios te va a amar, Dios te va a recibir y vas a tener una nueva identidad. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y gracias también por tu palabra. Gracias porque tenemos una nueva identidad. Somos hijos tuyos. Actuamos de una forma diferente. Vivimos de una forma diferente. Pero lo hacemos porque queremos agradarte a ti y queremos obedecerte. Mira, Señor, la vida de aquellos que han decidido poner su confianza en ti, arrepentirse, volverse a ti. Cámbiales, Señor, ayúdales a tener un nuevo nacimiento. Que ellos puedan seguirte a ti, Señor, y ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias porque aunque el mundo no nos entienda, ya tú nos amas. Porque aunque el mundo nos considere extraños, Señor, para ti no somos extraños. Gracias porque un día tú harás pública nuestra vida delante de aquellos que han hablado mal de nosotros y que nos han ridiculizado por nuestra fe. Pero ese día tu nombre será exaltado y será manifiesto que todos los que pusieron su confianza en ti son más que vencedores. En ti confiamos y en ti esperamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.